Compañeros ingenieros, soy Brian Bracero, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, y voy a enseñarles el modo de configuración de los relés multifunción que existen en el laboratorio. El relé o relevador es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse como un amplificador eléctrico. La representación de relés y contactores en el esquema eléctrico es idéntica, al igual que el principio de funcionamiento que utilizan. Los relés se utilizan para conectar o desconectar corrientes relativamente pequeñas, y los contactores se usan para corrientes relativamente grandes. El funcionamiento. Una vez aplicada la tensión en las conexiones de la bobina, circula corriente eléctrica por el bobinado, por lo que se forma un campo magnético. La armadura es atraída al núcleo de la bobina, quedando accionado el conjunto de contactos. A través de las conexiones de contacto se cierran y abren circuitos eléctricos. Una vez desconectada la tensión, el campo magnético queda anulado y la armadura con el conjunto de contactos adopta su posición inicial por medio de un muelle recuperador. Tipos de funcionamiento. Existen los relés de funcionamiento instantáneo, en los cuales, cuando la bobina recibe tensión, cambia inmediatamente de posición. En el momento en el que la bobina deja de recibir tensión, la vuelta a la posición de reposo es instantáneo. Funcionamiento temporizado. Son dispositivos los cuales abren o cierran determinados contactos, llamados contactos temporizados, después de cierto tiempo, debidamente preestablecido. Tenemos relés temporizados a la conexión o al trabajo, on delay, y relés temporizados a la desconexión o al reposo, off delay. Relés temporizados a la conexión o al trabajo. Son aquellos contactos temporizados que actúan después de cierto tiempo que se ha energizado. En el momento de energizar el temporizador, los contactos temporizados que tienen siguen en la misma posición de estado de reposo, y solamente cuando ha transcurrido el tiempo programado, cambian de estado. Es decir, que el contacto normalmente abierto se cierra y el contacto normalmente cerrado se abre. Y cuando se desactiva la bobina, retornan los contactos a su posición de reposo de manera instantánea. Relés temporizados a la desconexión o al reposo. Cuando se energiza el temporizador, sus contactos temporizados actúan inmediatamente, como si fueran contactos instantáneos, manteniéndose en esa posición todo el tiempo que el temporizador esté energizado. Este tipo de temporizador, los contactos actúan como temporizados después de cierto tiempo de haber sido desenergizados. Es decir, cuando la tensión cesa, debe transcurrir un tiempo previamente regulado antes de recuperar su posición de reposo. Relé multifunción temporizado 700FSM4U, Allen Bradley. Modos de operación. On delay, off delay, on delay, off delay combinado. Modo de operación on delay. Una vez energizada la bobina, los contactos temporizados demorarán un tiempo en conmutar. Y al quitar la energía, los contactos vuelven inmediatamente a su posición inicial. Modo de operación off delay. Modo de operación off delay. Su comportamiento se basa en retardar el apagado. Una vez energizada la bobina, los contactos conmutarán inmediatamente como un relé normal. Pero al quitar la energía de la bobina, los contactos no vuelven inmediatamente a su posición original, sino que lo harán después de un tiempo predeterminado. En el modo de operación on delay off delay combinado, se tendrá la combinación de los dos anteriores. Los contactos deberán esperar un tiempo,
tanto al inicio para conmutar como al final. El relé multifunción temporizado 700 FSM4U Allen Bradley puede ser alimentado tanto en DC como en AC y tiene varios tiempos configurables para sus modos de operación, desde 0.05 segundos hasta las 60 horas. Para configurarlo en modo on delay, se requiere seleccionar la letra A localizada en la parte de arriba. En la rueda localizada en la parte del medio, se podrá seleccionar el tiempo según se muestra en el datasheet. Finalmente, en la tercera rueda, se podrá seleccionar la fracción del tiempo seleccionado en la rueda anterior, pudiendo conseguir todos los rangos mencionados en el datasheet. Para configurarlo en modo off delay, solamente deberemos cambiar la selección de la primera rueda a la letra B. Para configurarlo en modo combinado, se seleccionará la letra C en la primera rueda y el tiempo configurado será el mismo para el encendido y para el apagado.